Mi alma alaba al Señor. Al nombre de Jesús, la gloria. Bendecido sea el precioso nombre del Señor. Glory to God, glory to God, glory to God. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres. Amados, si ustedes tienen sus Biblias, deberían tenerlas, ¿verdad? Gloria al Señor. Busquemos en nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gloria, gloria, gloria al Señor. Al nombre de Jesús la gloria. Mi alma alaba al Señor, andando en el Espíritu. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, verso 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. En otra versión dice deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Oremos en esta hora. Gracias, Señor. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos la alabanza. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres grande. Solo el grande aquí eres tú. Solo el que merece la adoración eres tú. Señor, te alabamos. En esta hora, Señor, te pedimos. Hemos cantado, hemos alabado tu nombre y seguimos adorando tu nombre. En comunión, Señor, en esta hora, en este lugar. Gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra corra libremente. Que la misma sea fructífera en nuestras vidas. Señor, que tú, que ese don de sabiduría de tu Espíritu se manifieste en nuestros medios. Para poder comprender tu santa palabra. Necesitamos sabiduría, Señor, para comprender tu santa palabra, porque ha de discernirse, como dice tu palabra, espiritualmente. Señor, necesitamos tu Espíritu, la sabiduría de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, para enseñar tu palabra, para predicar tu palabra. Señor, en tu nombre te lo suplicamos. Que la misma corra libremente ahora mismo. Tú conoces nuestro pasado, presente y futuro. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Te pedimos que tú hables a cada corazón, que nada ni menos salga de esta boca, a no ser tu palabra exclusivamente. En tu nombre te lo suplicamos. Gracias por tu presencia en nuestros medios. Porque tu palabra dice: donde hubieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Aquí hay una reunión, Señor, en tu nombre. Nos hemos reunido en tu nombre. Hemos estado alabando tu nombre, porque ese es el propósito por el cual nosotros nos hemos reunido aquí, para glorificar tu nombre y para recibir tu palabra en esta hora. Habla a nuestros corazones. Habla a todos los oyentes en esta hora. Habla a todos los que están a través de estos medios, Señor. Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de ellos también. En tu nombre te lo suplicamos. Venimos contra todo poder de las tinieblas que quiera levantarse contra el conocimiento de la palabra de Dios, y lo derribamos ahora mismo y lo pisoteamos y tomamos autoridad sobre los mismos ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando presto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. Aunque andamos en la carne, aunque estamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas son sobrenaturales. Derribamos toda fortaleza, sometemos todo pensamiento ajeno, contrario, bajo la autoridad de Jesucristo ahora mismo. Atamos todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús, porque escrito está: todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo, lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, 19, 18, 18. Atamos todo poder de las tinieblas, desatamos toda ligadura mental ahora mismo en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que la unción divina de tu Espíritu sane a todos los que están enfermos al predicar tu palabra, Señor. En tu nombre te lo suplicamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gálatas capítulo 5, verso 16. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Si vamos, leemos algo de esta carta que el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia. Esta fue una de las iglesias que por la gracia de Dios el apóstol Pablo pues fundó. Gloria a Jesús, en Galacia. ¿Cuántos han leído los viajes misioneros del apóstol Pablo? Eso se encuentra en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Los viajes del apóstol Pablo, primero y segundo viaje del apóstol Pablo. Y él llegó a Galacia, amado, y fundó esta iglesia. Gente, gloria a Jesús. Usted sabe que en el tiempo que vivieron los apóstoles reinaba el imperio romano. Pero ¿qué pasa? Pero que antes del imperio romano, amado, usted sabe que hubo alguien que se llamaba Alejandro el Magno. El imperio griego. Que el propósito de este hombre, Alejandro, conquistar. Él peleó contra el imperio medo-persa. ¿Cuántos se acuerdan del imperio medo-persa? Él peleó contra Alejandro Hermano peleó contra ellos y conquistó todo el territorio que el imperio medo-persa, y Irán se llama hoy, gloria al Señor. Antes se llamaba Persa. Si no me equivoco, lo estoy diciendo en español correctamente. En inglés, Persia. Pero hoy se llama Irán, gloria al Señor. Entonces, pues, peleó contra Alejandro el Magno, y Alejandro el Magno venció y conquistó no solamente el territorio que el imperio medo-persa había adquirido, sino también extendió más su imperio. Y una de las metas de Alejandro el Magno era propagar el lenguaje griego por todo el mundo conquistado. Óigalo bien. Para que no solamente el lenguaje oficial del imperio griego fuese griego, gloria al Señor, el lenguaje fuese griego, gloria a Jesús, y él quiso llevar su cultura a todas las naciones conocidas en aquel tiempo, y su cultura griega y su lenguaje griego y todo. Egipto, llegó hasta la India, oiga bien, llegó hasta la India. Este hombre, Alejandro Magno, gloria al Señor, murió a una edad muy temprana, siendo joven, gloria a Jesús. Si no me equivoco, si no mal recuerdo, creo que fue a la edad de 33 años que murió, gloria a Jesús. Así que era joven, y él murió, y su imperio, amado, y eso está también profetizado en el profeta Daniel, que su imperio sería el imperio de Alejandro el Magno. Claro, Alejandro Magno no aparece, su nombre no aparece en el libro de Daniel, pero sí aparece el imperio griego, gloria al Señor, uno de los imperios que se iba a levantar, gloria al Señor, que ese imperio se iba a dividir en 4 partes, y Alejandro Magno, pues, al morir, pues, todos querían saber quién iba a ser el sucesor de él, pero no se supo. Entonces el imperio se dividió entre los 4 generales que Alejandro Magno tenía. Gloria al Señor, se dividió el imperio en 4 generales. El asunto fue, amados, que él propagó su lenguaje en todas las naciones conocidas. Gloria al Señor, su cultura
en Egipto, llegó hasta la India, gloria al Señor. Pero amados, ese era el lenguaje que los apóstoles hablaban, porque ese es el lenguaje oficial. Como hoy en día, trayéndolo a colación, hoy en día a nuestro tiempo, gloria al Señor, hoy en día el lenguaje internacional hoy en día es el inglés. No sé si ustedes lo sabían. Y la nación, que ya esta nación va en decadencia, porque, amado, en la profecía bíblica, la nación de Estados Unidos no aparece el nombre de Estados Unidos. Gloria al Señor. Pero no obstante, Dios levantó esta nación, amado, porque esta nación fue fundada en los principios bíblicos de la ley de Moisés y judío cristiano. Y fue fundada en la palabra del Señor. Y por eso es que el Señor bendijo a esta nación, porque una nación que honra a Dios, Dios la bendice. Amén, amado. Una nación en la cual es fundada sobre los principios bíblicos de la palabra de Dios, pues Dios prospera esa nación. No importa, amado, la nación que sea Israel, sea Estados Unidos, sea la nación que sea. Con una nación, los líderes de esa nación buscan la presencia del Señor, exaltan el nombre de Dios, exaltan el nombre de Jesucristo, amado, la palabra de Dios. Dios bendice esa nación, pero una vez que esa nación se aparta de los principios bíblicos, se aparta de los mandatos de la palabra de Dios, amado, esa nación sucumbe, esa nación va en decadencia, como estamos viendo tristemente que esta nación de Estados Unidos va en decadencia. Ha ido en decadencia ya por años, eso no es de ahora, amado. Decadencia moral, decadencia social, amado, política, todo tipo de toda manera. Gloria al Señor. En el lenguaje oficial del mundo que domina el mundo no es el griego, no es el español, óigalo bien, es el inglés. Puesto que esta nación, amado, ya ha sido la nación número 1. Ustedes saben que económicamente toda economía gira alrededor de la economía de Estados Unidos. Oiga bien, gira alrededor del dólar, pero ya estamos viendo, ¿verdad? Por facciones políticas, y sabemos, amado, que estamos en el tiempo del fin, de cómo el gobierno mundial quiere ya, como el diablo, amado, como el anticristo quiere tomar el poder de esta tierra ya. Gloria al Señor para siempre. Pues todo va en decadencia. Ya Estados Unidos, amados, ya Estados Unidos no puede ya ser la nación número 1 en el mundo. Ya Estados Unidos llegará a ser parte del gobierno mundial, amado. Estamos viendo que, amado, muchos dentro de los líderes de esta nación, políticamente hablando, amados, son parte del gobierno mundial. Claro, no le llaman gobierno mundial, óigala bien, no le llaman así. Pero poco a poco se va descubriendo, amado. El que sabe la profecía bíblica, el que sabe la palabra del Señor, va descubriendo, amados, porque el Espíritu de Dios va revelando en el lenguaje que ellos van tirando y el propósito y las metas que ellos llevan, amados, de que esta nación ya no sea la número 1 en el mundo, sino sea una de las 10 naciones, según lo que yo les mostré a ustedes hace tiempo atrás, el gran reseteo. Gloria al Señor, una de las 10 naciones, pero no será ya la moneda americana, no será la número 1 en el mundo, sino habrá, ¿cuántos están escuchando las noticias? Moneda digital. Cuando hay moneda digital, quiere decir que el dólar americano va bajando. Cuando la comida, ayer mismo mi esposa y este servidor fuimos a comprar comida, ¿verdad? Fuimos a comprar carne, amado, ¿cómo ha subido la carne? Allá en Australia me enteré, amado, me enteré que alguien que nosotros conocemos, gloria al Señor, compró un pavo y le costó, ¿cuánto, mi amor? 100. No, como Casi 90 dólares, amado, un pavo en Australia, gloria al Señor. No, amado, y muchas áreas aquí en Estados Unidos vemos como la inflación, como las cosas van aumentando y la comida, la carne roja, amado. Nosotros necesitamos para los aminoácidos de la carne roja que este cuerpo necesita, amado. Sí, la carne de pollo tiene aminoácidos, pero los molleros que nosotros tenemos, perdona si he ofendido a alguien de otra nacional, los molleros, ¿verdad? Los músculos que este cuerpo tiene no puede subsistir, no puede seguir siendo alimentado con carne de pollo siempre.
Gloria al Señor, porque tendrá usted la fortaleza de un pollo. Gloria al Señor. No de un búfalo, no es de bovino, sino la fortaleza de pollo. Gloria al Señor para siempre. Estará cacareando siempre. Gloria a Jesucristo. Pero amados, estamos viendo que la inflación, amados, mucha gente dice, ay, que como la inflación, como están subiendo los precios, pero mucha gente no saben que los precios no están subiendo en cierta forma, sino es que el dólar americano está bajando. Óigalo bien, porque se requieren más dólares americanos para usted comprar la carne que antes compraba por menos precio. Gloria al Señor, porque el dólar americano está siendo menospreciado. Está siendo bajado, amado. Se requiere más dinero para comprar lo mismo que usted compraba antes. Se requieren más dólares. Ahora quiere decir que la inflación equivale a que el valor del dólar americano está bajando, porque todo, se lo quiero decir, de acuerdo a las fuentes fidedignas de información, amado, todo se está haciendo a propósito, amado, porque ya el lenguaje de esta nación, esta nación ya no será para el tiempo del anticristo, no será la número uno en el mundo, será una de las naciones que compondrá la unión del gobierno mundial. Óigala bien. Por eso que usted ve tanta fricción, tantos problemas y tanta fricción de las fronteras, ¿verdad? Como en este Estados Unidos, ¿verdad? En Europa ustedes saben que no hay fronteras prácticamente en las Naciones Unidas de Europea. Gloria a Estados Unidos de Europa, no hay fronteras, gloria al Señor. Entonces en esta nación quieren crear la misma situación. Entonces cuando una nación no tiene fronteras, no es soberana. ¿Cuántos sabían eso? Cuando una nación no tiene fronteras, ya esa nación no es soberana, no es la número uno en el mundo en el caso de Estados Unidos, sino viene siendo parte de un grupo de élites que son los que van a gobernar el mundo entero. ¿Cuántos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y esto todo nos indica, amados, que Cristo viene pronto, que el Señor viene pronto. En el tiempo de los apóstoles, amados, pues se hablaba griego. Es uno de los idiomas que todos los apóstoles hablaban, griego. Además del idioma natal de ellos hablaban el idioma griego, como yo hablo fluidamente el idioma inglés también. Gloria al Señor. Y las escrituras en el Nuevo Testamento, amado, fue escrito en griego. Gloria al Señor. No fue escrito en arameo, no fue escrito en griego. Todos los apóstoles hablaban griego y fue escrito en griego el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Así que en Galacia fue una de las iglesias que el apóstol Pablo, pues Dios lo llevó a fundar la iglesia. El ministerio del apóstol Pablo, ustedes saben que se basaba en plantar iglesias en diferentes lugares, amados, y establecía obra en diferentes lugares y dejaba en esas congregaciones pastores. Gloria al Señor para siempre. Y lo que nos lleva a este versículo en Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Amados, había un problema que estaba sucediendo en esta congregación. Gloria al Señor. Podemos ver, si vamos a los primeros versículos, habían judaizantes, habían personas que eran judías, gloria al Señor, maestros de la ley, que eran enemigos del apóstol Pablo. Óigalo bien. El apóstol Pablo era judío, pero a la misma vez, como ustedes pueden ver aquí, a la misma vez, gloria al Señor, eran enemigos del apóstol Pablo, porque estaban en contra del evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. Gloria al Señor. Entonces quisieron insertar en esta fue una de las iglesias, quisieron insertar en esta iglesia que uno tenía que ser salvo. Uno podía ser salvo, pero tenía que guardar la ley de Moisés. Tenía que guardar la ley de Moisés concerniente a los ritos y ceremonias. Oiga bien. Entonces, ¿qué sucede cuando uno trata de guardar de ser cristiano, pero a la misma vez tener el concepto, gloria al Señor? ¿Qué sucede cuando uno es cristiano? Uno dice que es cristiano, amado, y tener el concepto que para llegar al cielo uno tiene que hacer ciertas obras. Que no es suficiente ser cristiano, no es suficiente creer en la palabra de Dios, sino que si usted no hace ciertas obras
meritorias o ciertas obras, ayudar al prójimo y esas obras que usted hace caritativas, amado, hasta llega a cierto punto que le dan un significado más alto o un valor más alto que la misma Sagrada Escritura. No sé si ustedes me comprenden, porque hay muchas religiones, amados, por lo general, la mayoría son basadas que uno va a llegar a la eternidad, pero que no necesariamente la palabra de Dios es el único camino que lleva a Dios, o Jesucristo es el único camino que lleva a Dios, sino que sí uno puede creer en las Sagradas Escrituras, pero uno tiene que hacer ciertas obras caritativas, ciertas cosas que uno tiene que hacer. Si uno no hace esas cosas, pues no va a llegar a Dios. Gloria al Señor para siempre. Pues el apóstol Pablo, amado, una de las cosas que estos judaizantes, al insertar la doctrina de ellos, estaba diciendo: si ustedes pueden ser cristianos, si ustedes pueden ser, no estaban diciendo específicamente esas palabras, ustedes pueden ser cristianos, ustedes pueden servir a Dios, sí, a Jesucristo, en fin, gloria al Señor, pero ustedes tienen que guardar la ley de Moisés. Usted tiene que circuncidarse. Uno de los ritos que se practicaba, una de las cosas que se practicaba en el tiempo de Japón, y hoy en día todavía se practica, es que los hombres tienen que circuncidarse. Oiga bien, para circuncidarse, para identificarse con el pueblo de Israel, especialmente en el tiempo de los apóstoles. Esto era algo pero muy importante. Pero cuando llegó Cristo y resucitó y murió Jesucristo en la cruz del Calvario y resucitó de todos los muertos, ya nosotros ni los judíos ni los gentiles, nosotros no nos regimos por ritos y ceremonias, sino lo que guardamos de la ley de Moisés, amado. Hoy en día no se tiene que sacrificar animales, hoy en día para ser salvo. No se tiene que guardar días de sábados, como eso es uno de los mandatos del Señor a través de la ley de Moisés, que el pueblo de Israel tenía que observar los sábados, guardar los sábados, amados. Hoy en día nosotros no tenemos ni que guardar los sábados. Hoy en día nosotros no tenemos que sacrificar animales para ser salvos. Gloria al Señor. Hoy en día los gentiles, especialmente los gentiles, amados, para ser salvos no tenemos los hombres, en el caso de los hombres, no tenemos que circuncidarnos para ser salvos. Oiga bien, solamente lo que nosotros tenemos que hacer es guardar la ley moral, porque la ley de Moisés tenía varias partes. Estaba la ley judicial, que es la ley que nosotros guardamos. Si usted quiere saber cuál es la ley judicial, pues, y saber qué es lo que es la ley judicial, bueno, la ley judicial la guardamos hoy en día, porque no matarás, eso es parte de la ley judicial. Nosotros no estamos llamados a cometer homicidio, oiga bien. No robar, eso es parte de la ley judicial. No solamente es moral, sino la ley judicial. Así que la parte que nosotros observamos hoy en día de la ley de Moisés es la ley judicial y la ley que moral. Todo lo que tenga que ver judicial y moral, nosotros lo observamos hoy en día. Gloria al Señor, porque sí podemos decir somos cristianos si aceptamos a Jesucristo, pero si nosotros no cumplimos la ley judicial, gloria al Señor, de obedecer las leyes de aquí, a las autoridades que el Señor ha puesto en el gobierno, en la sociedad, para mantener el orden, porque así la palabra de Dios lo dice. Gloria al Señor para siempre. Lo dice que Dios ha puesto los gobernadores, las autoridades, el soldado, porque no en vano lleva su espada. En el tiempo de los apóstoles, gloria al Señor, Dios las ha puesto para corregir a los malhechores. Oiga bien, para corregir a los malhechores. Una vez que un soldado se separaba y abusaba del ciudadano, o una vez que el policía se separa y abusa del ciudadano, amados, y es un malhechor y se convierte en un malhechor, ya se está apartando de la palabra de Dios. Ya Dios no lo ampara, ya Dios no le da no lo respalda, porque las autoridades que Dios ha puesto en el gobierno y la policía que Dios ha puesto es para corregir a los malhechores, es para corregir a aquellos homicidas, los asesinos, es para corregir a aquellos que roban, amén, y están
aquellos que incendian las urbanizaciones, los caseríos, la ciudad, causando estrago y tantas cosas. La autoridad que el Señor ha establecido en el gobierno es para corregir a los malhechores. Eso es de parte de Dios. Así que esa parte, amado, ¿cómo se dice? Pues observamos de la ley de Moisés la parte judicial, la ley judicial y la ley ceremonial. La ley ceremonial no, sino la ley moral. Gloria al Señor, porque lo que entra bajo la ley moral quiere decir que uno no debe, siendo casado, acostarse con la mujer que no es suya. De cometer adulterio, eso va bajo la ley moral. Si usted está casado, usted no está llamado para cometer adulterio y acostarse con la mujer que no es su mujer, gloria, que no es su esposa. Eso va bajo la ley moral y es pecado ante la presencia del Señor. Gloria al Señor para siempre. No solamente eso, usted se puede buscar un tremendo problema con el marido de esa mujer. Gloria al Señor para siempre. Así que, pero Jesucristo dijo que Jesucristo dijo, no solamente amparó la ley moral de Moisés, sino Jesucristo mismo dijo, no solo que no se acueste con la mujer que no es suya, gloria al Señor, estando usted casado, gloria al Señor, sino también que si usted mira el sexo opuesto y lo desea en su corazón y desea el sexo opuesto, solamente deseándolo en su corazón y viviendo carnalmente y teniendo relaciones íntimas, sexuales, aunque no físicas, pero con el corazón, con la mente, ya usted ha pecado ante la presencia del Señor. Gloria al Señor para siempre. Por eso que el versículo que se acabó de leer, ahora mismo, que no satisfagáis andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, amados, se refiere a eso mismo, a que una de las cosas que se refiere a que uno no debe estar cometiendo adulterio, que uno no debe estar fornicando, quiere decir que uno no debe estar teniendo relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o su esposo, porque eso está bajo la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos, esa es nuestra creencia, eso es lo que enseña la palabra de Dios que nosotros tenemos. Si usted no lo quiere creer, pues no lo crea, usted con Dios, pero nosotros sí creemos, nosotros sí queremos obedecer la palabra de Dios y no queremos vivir conforme a los deseos, a los placeres de la carne, a los deseos pecaminosos de la carne, a quebrantar la ley moral de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Gloria al Señor. Pues, ¿qué sucede, amados? Pues el apóstol Pablo pues tenía esta lucha contra estos judaizantes que iban por las iglesias que por la gracia de Dios el apóstol Pablo fundó y querían mezclar la fe con ritualismo y con ceremonias. Gloria al Señor. ¿Y qué sucede cuando se mezclaba la ley con la palabra de Dios, la fe con el ritualismo o con las ceremonias? Amado, no con lo moral, sino lo judicial, con la otra parte que nosotros no cumplimos hoy en día. Pues hay el peligro, amado, que ya uno suplanta la fe por las obras, la fe por otra religión. Viene siendo otro evangelio, como el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas y le dice, no que haya otro evangelio, sino que muchos han entrado a pervertirlos a ustedes con otro evangelio. Aquí podemos ver en Gálatas capítulo 5, verso 1, gloria al Señor. Dice aquí, está pues firme. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, le escribe a los Gálatas. Le costó mucho sacrificio al apóstol Pablo. Le costó muchas lágrimas fundar estas iglesias. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo estaba como de parto otra vez, espiritualmente hablando, con esta iglesia, porque vinieron los judaizantes a perturbar a estos gentiles con la ley ceremonial y ritual, la parte de la ley de Moisés que hoy no se observa. Gloria al Señor, ni se observa ni se observaba después de la resurrección de Jesucristo. Gloria al Señor. Está pues firmes con la libertad, o en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Ve? Y no os sujetéis
de nuevo al yugo de esclavitud. Pues al uno, pues vivir conforme a lo ritual, vivir conforme a lo ceremonial. Gloria al Señor, y no vivir conforme a la fe en la palabra de Dios, amado. No conforme a la ley judicial, conforme a la ley moral que Dios requiere en esta dispensación, en este tiempo, amado. Pues está la tendencia de descaminarse, está la tendencia de descuidarse espiritualmente, y está la inclinación, amado, a vivir conforme a los deseos pecaminosos de la carne. Óigalo bien. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor nos llamó, nos hizo libres, nos salvó, amado. El Señor nos llamó, nos hizo libres y nos salvó de nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados. Gloria al Señor. Nos hizo libres, nos regeneró, nos transformó. La vida que nosotros teníamos antes ya no la practicamos en esta hora, y solamente nosotros esto es posible porque somos templo del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo para mantenernos en santidad y en pureza, guardando la ley moral, judicial de la ley de Moisés. Gloria al Señor para siempre. Así que somos libres, amados. Somos libres en Cristo Jesús. Bendecido sea el Señor. Dice, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Cuando nos habla del yugo de esclavitud, se habla, el yugo de esclavitud tipifica al pecado, al yugo de esclavitud, a volver al ritualismo, a volver a la ceremonia que antes practicábamos, que no nos llenaba de Dios. Gloria al Señor. De no comas carne de puerco, o no comas otras carnes, que en el Antiguo Testamento, parte de la ley de Moisés, se le prohibía al pueblo de Israel, amados, comer ciertas carnes. La dieta de ellos era totalmente distinta a las dietas de los gentiles, pero una vez que Jesucristo resucitó de los muertos, amado, ya esa parte de la ley de Moisés, ya nosotros podemos comer todo tipo de carne, no hay ningún problema. Eso el Señor se lo tuvo que enseñar al apóstol Pedro. ¿Cuántos se acuerdan? En Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro, Dios le tuvo que enseñar, porque era una costumbre, eso estaba en la sangre del pueblo hebreo, amado, de no comer ciertas carnes que los gentiles comían, porque se consideraba bajo la ley de Moisés carne inmunda, carne que corrompía. Gloria al Señor, moralmente una persona, o espiritualmente, como uno habla en esta hora. Gloria al Señor. Pues en Hechos capítulo 10, amados, en el libro de los Hechos, no lo vamos a leer. Hechos capítulo 10, podemos ver que Dios estuvo bregando con el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro se iba a encontrar con una persona, un centurión que se llamaba Cornelio, juntamente con su casa, que necesitaba escuchar más el evangelio de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y aunque Cornelio había escuchado el evangelio y buscaba en oración y ayuno a Dios, pero necesitaba más instrucciones en la palabra del Señor, y Dios empezó a preparar al apóstol Pedro, y podemos ver en Hechos capítulo 10, amado, de cómo Dios en una visión, mientras Pedro estaba esperando y hospedado en una casa, gloria al Señor, el Señor le muestra un lienzo que baja del cielo con animales inmundos, y oye la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: ningún animal inmundo, algo inmundo nunca ha pasado por mis labios. Refiriéndose a los animales inmundos que bajo la ley de Moisés se prohibían, gloria al Señor, ninguna inmundicia ha pasado por mis labios. Y el Señor le repitió varias veces: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo, no lo llames tú común. Gloria al Señor, amado, porque los animales inmundos, gloria al Señor, eran comparados con los gentiles también, puesto que ellos no recibieron la ley de Moisés, no recibieron la palabra de Dios bajo la ley de Moisés. Bendecido sea el Señor para siempre. Y Dios fue preparando al apóstol Pedro, amado, y Dios fue quitando esas cosas que estaban en la sangre de los apóstoles. Dios fue quitando todas esas cosas para comprender que el Dios del pueblo de Israel también es el Dios de todas las naciones del mundo. Es el Dios, amado, y Jesucristo para el pueblo de Israel es el mismo Jesucristo para todas las naciones del mundo, todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador.
Gloria al Señor. No os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Gloria al Señor. Hablando a los gentiles, pues se estaba refiriendo volver otra vez al pecado, porque el que se aparta, el que mezcla la fe con otro tipo de evangelio, con otro tipo de que uno tiene que servir, tener ritualismos en su vida, o ceremonial, o guardar ciertas ceremonias o ciertos ritualismos para ser salvo, amado, poco a poco se va alejando de las palabras del Señor y viene terminando, amado, practicando las cosas inmorales que Dios, amado, condena en la palabra. Gloria al Señor. Dice aquí: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis. Recuerden, los judaizantes fueron a esta iglesia a decir: ustedes pueden servir a Dios, pero ustedes tienen que circuncidar. Para que el evangelio se perfeccione, ustedes se tienen que circuncidar. Dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha en Cristo. Ustedes sirven a Cristo, ustedes son salvos por gracia, ustedes son, sirven a los ritos y ceremonias y todas esas cosas. Gloria al Señor, que hoy en día no se practica. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. Óigalo bien, de nada os aprovecha. Gloria al Señor. Volvemos otra vez atrás. Gloria al Señor. Dice aquí, amado. Dice aquí, quiero concentrarme en el versículo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. Dice otra vez: os testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley de Moisés. En otras palabras, la ley ceremonial, la ley ritual. Tiene que no puede comer todas las carnes. Ustedes como gentiles no pueden comer todas las carnes que ustedes están comiendo. No pueden tocar todos los animales, no pueden comer todas las carnes que ustedes están comiendo. Tienen que guardar los sábados. O sea, todas las fiestas que el pueblo de Israel guardaba bajo la ley ritual y ceremonial de Moisés, amado. Oiga, tenían ellos que observarla también. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley, no parte de la ley, sino toda la ley. Y eso venía a ser un yugo. El mismo apóstol Pedro dijo en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que estos judaizantes que fueron a perturbar a los gentiles, amados, que no fueron con autoridad de la iglesia apostólica para decir a los gentiles que tenían que circuncidarse. Oiga bien, el mismo apóstol Pablo le dijo a aquella congregación, ustedes saben, y le explicó el testimonio de cómo Dios había obrado y cómo Dios había bautizado a los gentiles con el Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor, cómo el Señor había bautizado con el Espíritu Santo a Cornelio, a su casa. Amado, y el mismo apóstol Pablo dio a entender, amado, que aún para ellos mismos la ley ceremonial y la ley ritual venía siendo una carga, que para ellos era difícil llevar un yugo de servidumbre. Gloria al Señor, que para ellos era difícil de llevar. Gloria al Señor. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Gloria al Señor. No parte de la ley, sino toda la ley. Cristo ha venido a hacer sin efecto para vosotros lo que por la ley os justificáis. Ve lo que cuando uno empieza a ligar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia, con otro evangelio, oiga bien, que no está de acuerdo a la palabra del Señor, amado. Cuando uno viene a ligar el evangelio de la gracia con otro evangelio, que amado, uno termina dejando el evangelio de Jesucristo y termina abrazando el otro evangelio que va en contra de Jesucristo. Porque lo que estos judaizantes, gloria al Señor, lo que estos judaizantes estaban dando a entender, que la ley ceremonial, la ley judicial de Moisés, el sacerdocio del Antiguo Testamento, el pontífice del Antiguo Testamento, amado, estaba por encima de Jesucristo. Era superior a Jesucristo. Por eso que el apóstol, a otro apóstol que le escribió en otra epístola que nosotros conocemos como la epístola a los Hebreos, uno de los propósitos por el cual se escribió esta epístola a los Hebreos, es una epístola anónima, gloria al Señor. Muchos dicen que fue el apóstol Pablo, otras versiones ponen a Pablo como el autor, pero la epístola fue anónima.
Gloria al Señor. La epístola a los Hebreos, uno de los propósitos es para mostrar que el sacerdocio de Cristo como sumo pontífice es superior al sacerdocio arónico, es superior al sumo pontífice que era Aarón en el tiempo de la ley de Moisés. Es superior, gloria al Señor. Pues estos judaizantes, a decir que ellos tenían que guardar la ley, estaban poniendo por encima de Cristo, estaban haciendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, estaba haciendo el sacrificio de redención que Cristo hizo en la cruz de Calvario, estaba haciendo, amado, la resurrección de Jesucristo nula. Gloria al Señor. Estaba haciendo sin efecto la salvación, porque todos entonces después más adelante dejaban el evangelio de gracia, el evangelio de Jesucristo, la justicia moral, la ley moral, la ley de justicia, gloria judicial, gloria al Señor, por la ley ritual, la ley ceremonial. Y Jesucristo venía quedando, amado, excluido de ese otro evangelio, gloria al Señor para siempre. Y por lo mismo es como si ellos se descarriaran, es como si ellos hubieran dejado a Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cuántos me siguen en esta hora? Gloria al Señor. Dice aquí, Cristo ha venido a hacer ¿qué? Sin efecto. Para nada, en vano ha venido a hacer el evangelio, dijo el apóstol, dando a entender. Y el Espíritu Santo que estaba inspirando al apóstol Pablo, Cristo ha venido a ser prácticamente, Cristo es nada para ustedes. Si vosotros os justificáis por la ley de Moisés, por la ley ceremonial, por la ley ceremonial, la ley ritual de Moisés. Gloria al Señor. Si ustedes se justifican por la ley de Moisés, porque los judaizantes venían a decir, ustedes no pueden ser justos si ustedes no se circuncidan, que era parte de la ley ritual de Moisés. Si ustedes no se circuncidan, si ustedes no observan los sábados, si ustedes no se prohíben de ciertos animales, y eso pasó también en la iglesia en Roma. El capítulo 14 y capítulo 15 del libro de Romanos podemos ver que el enemigo trató de destruir esta iglesia poniendo a los hermanos pelear, los hermanos hebreos con los hermanos gentiles y ofendiéndose unos a otros, amados. Podemos ver ahí, amados, el que quiera guardar los días, que los guarde. El que no lo quiera guardar, también no lo tienes que guardar. El que quiera comer otras carnes, que las coma. Pero el que quiera no comer, que quiera abstenerse de ciertas carnes, que las siga absteniendo. Pero la salvación, la fe no está en base a la comida, a la dieta que uno lleva bajo la dispensación de la gracia, bajo este tiempo. Gloria al Señor para siempre. Y nosotros para ser salvos no necesitamos, especialmente los hombres, no necesitamos circuncidados para ser salvos, para ser justificados por la ley. Gloria al Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice aquí, amado, por eso que si Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque si cae de la gracia, oiga bien, quiere decir que está descarriado. Y si está descarriado, quiere decir que todos los deseos de la carne, que pecaminosos, de pecado, amado, vienen a dominarnos a nosotros. Ya no tenemos el respaldo del Espíritu de Dios. Si nosotros caemos de la gracia, ya no tenemos el respaldo del Espíritu de Dios. Ya no somos templo del Espíritu de Dios. ¿Somos qué? Somos expuestos a los deseos de la carne, a que el enemigo, amados, nos lleve al camino de impiedad, al camino de pecado, al camino de cometer cosas, ¿verdad?, que a Dios les desagrada. Dice aquí, Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, mas nosotros por el Espíritu, dijo el apóstol Pablo, mas nosotros por el Espíritu guardamos la esperanza de la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A través de qué? Por la fe. Por la fe, sí, Señor. Por la fe es que nosotros servimos y somos salvos. Nosotros no guardamos la ley ceremonial ni la ley ritual de Moisés. La ley judicial sí la guardamos. La ley moral sí la guardamos. Gloria al Señor. No matarás, parte de la ley judicial. No cometerás adulterio, eso es parte de la ley moral. Gloria al Señor para siempre. Mas nosotros por el Espíritu guardamos la esperanza de la justicia, porque somos justificados
Amado, por la fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Siempre tenemos que guardar nuestro testimonio. Nosotros tenemos que vivir en santidad, apartados de todo lo que es pecado. Gloria al Señor. Dice aquí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, oiga bien, vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Porque el que tiene amor en Cristo, el que tiene el amor del Señor, amado, gloria al Señor, el que tiene el amor del Señor, gloria al Señor para siempre, amados, el que tiene el amor del Señor lo guarda todo, la ley judicial y la ley moral, y no le hace nada ni daño al prójimo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? A su nombre sea la gloria, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que es, ¿por qué? Que es por amor. Gloria al Señor. Vosotros corríais bien, el apóstol Pablo. Ustedes estaban bien. ¿Quién os estorbó para que no obedezcáis la verdad? ¿Quién es que está perturbándolos a ustedes? Dice aquí, esta persuasión o este otro evangelio, en otras palabras, no viene de aquel que os llama. Gloria, y aquel que os llama es Jesucristo. Gloria al Señor. Un poco de levadura leuda la masa entera. La levadura, usted sabe que la levadura lo que hace es que el pan se esponja, ¿verdad? Que incrementa, que se infle, como nosotros decimos. Un pan que no tiene levadura, ¿qué es lo que pasa? Oiga, no, es como comer un pedazo de roca. Gloria al Señor para siempre. Puede matar a alguien con eso. Estoy, ¿verdad?, hablando hiperbólicamente. Gloria al Señor, exageradamente. Gloria al Señor para siempre. Amado, la levadura es tipo de ¿qué? Del pecado. Un poquito de pecado corrompe. Corrompe. El Cantar de los Cantares dice, amados, dijo Salomón, que fue una de las canciones que el rey Salomón compuso. El Cantar de los Cantares, amado, dice cazadme las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas que hacen ¿qué? Perder la viña. Eso mismo, que hacen, que destruyen la viña. Gloria al Señor. Cuando por la cerca que protegía la viña, gloria al Señor, el cultivo, había un agujero, se podían meter los animales que venían a comerse las uvas. Gloria al Señor. Y en este caso se metían las zorritas. ¿Cuántos saben lo que es una zorrita? En inglés, ¿verdad? Parecen perritos lobos. Gloria al Señor para siempre. Son pequeñas, pero hacen daño. Oiga bien. Y se metían por los agujeros de la cerca y empezaban a comer de la viña y crecían y no podían salir por donde mismo entró. Así también es el pecado. No, que estos son pecados blancos. Pecados blancos, pecados negros. No hay nada tal cosa como que los pecados no tienen colores. Los pecados son pecados antes de la presencia del Señor. Hay algunos que le llaman pecados que uno no puede cometer, que no compromete la salvación. Mentira del diablo. Los pecados es pecado, amado. Hay una palabra que se usa en otra religión que ustedes conocen por ahí, gloria al Señor, pero le dan categorías a los pecados. Pecados, unos pecados que son menos que no comprometen la relación de uno con Dios, y otros que sí comprometen. Todo pecado es pecado ante la presencia de Dios, conforme a la palabra de Dios. Todo pecado es pecado. Una pequeña levadura leuda la masa entera. Lo que usted siembra, eso también va a cosechar. La palabra del Señor nos dice que el que siembra para la carne cosecha muerte, cosecha corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, vida eterna. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Una pequeña levadura leuda la masa entera. Gloria al Señor. Hay que tirarla. Y yo confío, dijo el apóstol Pablo. Tenemos que siempre tener en cuenta que el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo a hablar de estas palabras.
Yo confío de vosotros en el Señor, que no pensaréis ninguna otra cosa, mas el que os perturba, los judaizantes, oiga bien, mas los que os perturban llevará el juicio. Mas el que os perturba, la persona que ha venido con ese otro evangelio, el que está perturbando esa congregación con esa enseñanza, oiga bien, llevará el juicio quien quiera que él sea. Oiga bien, hay muchos por ahí que tienen apariencia de piedad, ¿verdad que sí? Tienen apariencia de piedad. Son entre comillas, gloria al Señor, entre comillas, ¿son qué? Son cristianos. Son piadosos, pero con otro evangelio van destruyendo otras congregaciones. Van metiendo cizaña, van metiendo mentiras, van metiendo, amados, ciertas cosas para desanimar a otra congregación. Óigalo bien. Y son como en este caso, que esta persona estaba perturbando a esta congregación que el apóstol Pablo fundó por la gracia de Dios. Gloria al Señor. Mira, amado, ninguna persona de otra iglesia que quiera perturbar y estar metiéndole veneno, oiga bien, y desanimando a la persona contra esta congregación o contra cualquier otra congregación, amado, que estemos haciendo la voluntad de Dios. Esa persona, usted puede poner el sello, amado, que esa persona no es de Dios. Esa persona, el enemigo la está usando para destruir otra congregación que a ellos no le pertenece. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Pero como dice la palabra del Señor, esa persona llevará el juicio de Dios. Bendecido sea el precioso nombre del Señor. Seguimos hacia adelante, amados. Sí, porque esta gente tenían apariencia de piedad, pero venían con otro evangelio. Venían con otras tácticas, con otras maneras, y era para destruir la congregación que el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, fundó. Yo confío de vosotros, Gálatas 5:10, vosotros en el Señor, que no pensaréis ninguna otra cosa, mas el que os perturba llevará el juicio, y cualquiera que él sea. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Sí. Capítulo 5 de Gálatas, verso 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Estaban enseñando no solamente eso, mentira. Estaban diciéndole a los miembros de esta congregación, amados, en Galacia, que el apóstol Pablo estaba, sí, el apóstol Pablo también guarda la ley. El apóstol Pablo también, él está circuncidado. Eso era parte de la verdad. El apóstol Pablo también está con nosotros y enseña lo mismo que nosotros enseñamos. Sí, hermano, estaban mintiendo. Gloria al Señor. A esto el apóstol Pablo tuvo que decir: y yo, hermano, si aún predico, si el evangelio que yo predico es un evangelio ceremonial, es un evangelio ritual de la ley de Moisés, oh, gloria al Señor. Estoy parafraseando, gloria a Jesucristo. ¿Por qué entonces yo padezco persecución? Porque ellos me están persiguiendo a mí. Porque ellos son enemigos míos. Entonces ha cesado la ofensa de la cruz. Porque una vez que uno empieza a ser parte del otro evangelio, pues ya uno para librarse de la persecución, para librarse de lo oprobio, de que no hablen mal de mí, pues mucha gente prefieren escuchar el otro evangelio para optar de no ser perseguido, para optar de no ser vituperado. Gloria al Señor. Y así hay muchos cristianos en muchas iglesias que se llaman cristianos en muchas iglesias. Exacto, que para no recibir persecución, para no recibir, para que hablen bien siempre de ellos, pues siempre pues no predican el evangelio verdadero de Jesucristo. Gloria al Señor, y no sirven al Señor como debieran servirlo. Gloria al Señor para siempre. Seguimos leyendo, amados. Pues entonces cesa la ofensa de la cruz. O tú eres del otro evangelio, o tú eres del grupo que quiere hacer daño a otra congregación, o tú eres, para no recibir la ofensa de la cruz, la persecución, el vituperio, para que no hablen mal de ti, salte de esa congregación, que esa congregación no es de Dios.
que esto y que lo otro. Amado, hay que tener cuidado con esos chismosos. Hay que tener cuidado con esas clases de gente que tienen apariencia de piedad, amado, pero están tratando de destruir otras congregaciones. Bendecido sea el Señor para sí. Congregaciones que ellos no tienen nada que ver con ellas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco? Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco entonces yo todavía persecución? Entonces ha cesado la ofensa de la cruz. Gloria al Señor. Dice aquí, oh que fuesen el apóstol Pablo en ese como padre espiritual de esta congregación. Como padre espiritual de esta congregación, la congregación que él fundó, exclama, amado, con todo su corazón. Dice, oh que fuesen también cortados los que os perturban. Gloria al Señor. Que fuesen circuncidados, cortados. Porque el prepucio, amado, es tipo de pecado también en la palabra del Señor. Oiga bien, y una persona que está perturbando a otra congregación, oiga, que se llama cristiana, y perturbando a un miembro de otra congregación, amado, es como si fuera un prepucio que necesita ser cortado y echado fuera. Bendecido sea el Señor para siempre. Óigalo bien, son cristianos prepucios. Bendecido sea el Señor. Que los que vienen a estorbar, que los que vienen a cortar la amistad de un hermano de otra congregación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? ¿Usted no sabía que había cristianos así? Pues sí, hay cristianos así. Bendecido sea el Señor. Eso mismo, cristino. Gloria al Señor. Oh, que fuesen también cortados los que os perturban. Gloria al Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente, oiga bien, hay que tener cuidado. Porque ustedes sean gentiles, no quiere decir porque ustedes no guarden la ley ritual ni ceremonial de Moisés. Gloria al Señor. No quiere decir que ustedes le pueden dar rienda suelta a los deseos carnales, a los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos de la carne. Dice aquí, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Libertinaje, eso mismo. No uséis la libertad en Cristo, ya que ustedes no están bajo la ley ceremonial ni la ley ceremonial ni la ley ritual de Moisés. Oiga bien, que esto no sea una excusa para ustedes seguir en el mundo de pecado del cual el Señor los sacó a ustedes. En otras palabras, gloria al Señor, sino por amor servíos los unos a los otros. ¿Qué amor se refiere? ¿Amor carnal? No, el amor de Dios, que es el que pasa, amado, es el que permanece. Sí, dice, porque toda la ley de Moisés, oiga bien, toda la ley ritual, la ley ceremonial, la ley de no puedes comer esto, debes comer esto, la ley de guardar este sábado, no guardarlo, amado, la ley de circuncidarse, no circuncidar, todo lo que sea ritual o ceremonial. Dice aquí, porque toda la ley en una palabra se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, oiga, eso es cumplir la ley de Moisés completa. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar? Porque el que ama, el que tiene el amor de Dios, no le hace daño ¿qué? A su prójimo en ninguna manera. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Mas si os mordéis, ahí viene, ¿ve? Mas si os mordéis y devoráis los unos a los otros, esos son señales de una persona. Cuando una persona empieza a morderse y devorarse, hablando figuradamente, porque el apóstol Pablo está hablando figuradamente, aunque uno físicamente muerde, oiga bien, pero hablando figuradamente, amado, si muchos empiezan a morderse en las congregaciones, a devorarse unos a otros en las congregaciones figuradamente, amado, a insultarse, amado, y a decir chisme, gloria al Señor, en las congregaciones, bendecidos, a murmurar en las congregaciones, si os mordéis y devoráis los unos a los otros, esos son señales de una persona que está descarriada. Esos son señales de una persona que no vive conforme a los deseos del Espíritu, sino conforme a las pasiones carnales. Porque eso abunda mucho en el mundo inconverso. Mirad que no os consumáis los unos a los otros, porque ya
ya, amado, ya al ellos ya estar guardando, gloria al Señor, ya ellos empezar a justificarse por medio de la ley, ya se estaban viendo en la congregación pleitos, se estaban viendo desavenencia en la congregación, se estaba viendo división en la congregación, se estaba oyendo murmuración, de chismes en la congregación. Ya el enemigo ya estaba destruyendo esta congregación. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Seguimos leyendo, amado. Dice, mas si os mordéis y devoráis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Dice, digo pues, ahora llegamos al verso clave. Andad en el Espíritu. ¿Qué Espíritu? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe habitar en nosotros como templo del Espíritu Santo. Amén, amado. Dice, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque ya una vez que uno mezcla el evangelio de fe, el evangelio de gracia de Jesucristo con otro evangelio, amado, uno va a parar en los frutos de la carne, uno va a parar en el mundo de pecado. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne, los deseos de la carne, el pecado, amado. Y dígame que no es así. Cuando uno anda por ahí, el enemigo empieza a tentar a uno. Pues se dice que una de las cosas que el hermano Luis Mortiz decía, hermano pastor Luis Mortiz, que estaba en la presencia del Señor, fundador del movimiento misionero mundial, amado, una de las cosas que él decía era que la tentación entra por los ojos. Uno puede tener la edad que uno tenga, no importa, oígalo bien, uno puede tener la edad que uno tenga, no importa si usted es anciano, no importa si usted es joven, uno puede tener la edad que uno tenga. Oiga bien, uno puede, sin pecar físicamente, uno puede pecar con la mente. Uno puede pecar con el corazón, con los ojos. Si uno permite que la tentación entre por aquí y uno alimenta esa tentación, uno puede pecar ante Dios, amado. Por eso que Jesucristo dijo, no solamente adultere, sino con los ojos, desear en su corazón esa otra mujer, esa otra persona, y la viviera, amado, carnalmente en sus pensamientos, en su corazón, ya cometiste adulterio, ya fornicaste, ya cometiste pecado de lujuria en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Amado, hay que andar en el Espíritu, porque la carne, amado, y cuando estamos por ahí, gloria al Señor, cuando estamos por ahí, el enemigo tienta por los ojos. Y el diablo como que quiere que nosotros miremos donde no hay que mirar. Gloria al Señor. Y no importa la edad que uno tenga, si usted es un anciano, ya su cuerpo físico ya no responde, pero sí responde el corazón, sí responde el alma, sí responde el espíritu. Y dice la palabra del Señor, que el alma que pecare, esa es la que va a morir. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Amén, porque hay pecados que no son físicos, que no se cometen físicamente, sino espiritualmente, sino con el corazón y con la mente. Porque la carne codicia contra el espíritu. Amado, estamos viviendo en este cuerpo carnal. Bendecido sea el Señor. Estamos viviendo en este cuerpo carnal. Y mientras nosotros estemos en este cuerpo carnal, en este cuerpo natural, gloria al Señor, hecho de carne y de hueso, nosotros estamos expuestos a la tentación. Como único nosotros podemos vencer la tentación es por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y cuando el enemigo trata de tentarnos a nosotros, amados, a través de los ojos, mostrándonos ciertas cosas, amados, la única manera que nosotros podemos vencer es con el poder del Espíritu Santo. Porque el enemigo sabe que como estamos en este cuerpo, estamos débiles. Oiga bien. Pero en Cristo, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13, ¿qué es lo que dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Gloria al Señor para siempre. Así que, mis amados, la carne, los deseos de la carne, el pecado es una batalla de los deseos de la carne contra la voluntad del Espíritu de Dios. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor? Porque la carne codicia contra el espíritu. Es una batalla continua, amado. El espíritu, el alma quiere ser la voluntad del Señor porque somos reformados,
somos transformados, pero todavía estamos en este cuerpo, en este vaso de barro. Bendecido sea el Señor. Y el enemigo aprovecha y nos tienta. Amado, es una lucha constante. Esto los deseos de la carne quieren hacer los deseos del mundo, pero el Espíritu de Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Gloria al Señor, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. La luz y las tinieblas no pueden ligar. Una persona que se llama cristiana y está en el mundo de pecado, es mentira todo eso. Óigalo bien. Y estos se oponen entre sí. La voluntad del Espíritu Santo y la voluntad carnal se oponen entre sí, para que no podáis, dice aquí, y dice, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer ¿qué? Lo que quisiereis. Para que uno no haga lo que uno debe hacer, que es obedecer la palabra del Señor. Dice aquí, mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Óigalo bien. No estáis bajo otro evangelio. No estáis bajo la ley ritual y ceremonial de la ley. Gloria al Señor para siempre. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos con otro evangelio. Bendecido sea si no estamos bajo la ley. Gloria al Señor. Y manifiestas, ahora dice, manifiestas son las obras de la carne. Porque ¿verdad? Hablamos de los frutos del Espíritu y de los frutos de la carne, pero hay que explicar qué es lo que son estas cosas. Gloria al Señor. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que se refiere a obras de la carne? Que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, amén, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, dice que va, herejía, falsa doctrina. Óigalo bien. Dice, envidias. Miren lo que son la carne. Cuando una persona está mezclando el evangelio de gracia con otro evangelio, miren lo que algunos de esos pecados uno va a cometer. Y hay otros que ya han cometido todos los pecados, todo lo que está en la lista. Los frutos de la carne, ¿qué es lo que es? Las obras de la carne, ¿qué es lo que es? Envidias, homicidios, borracheras, desenfreno, no hay dominio propio. Y cosas, por si acaso hay otra cosa, ¿verdad? No, pero esto no lo mencionó. Y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya que os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, hermano, no nos engañemos. La palabra del Señor dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también cosechará. Lo que siembra para la carne, cosechará ¿qué? Corrupción, muerte. El que siembra, el que obedece al Espíritu de Dios, el que vive conforme a los deseos del Espíritu de Dios, amado, y no comete ninguna de estas cosas que hemos, amado, leído en la palabra del Señor, amados, pues tenemos que vida eterna. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Así que, mis amados, dice, y cosas semejantes a esta, de las cuales ya os denuncié, que los que hacen tales cosas, ya el apóstol les enseñó de todas estas cosas, ya os denuncié que los que hacen tales cosas no heredarán ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué dice más? ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu. En contraste, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu. El que tiene el amor de Dios no comete las otras cosas que acabamos de mencionar. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Son frutos de justicia. Oiga bien. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. No se aplica el juicio. No se aplica el castigo
contra tales cosas no se aplica la condenación, la ley, el castigo. A tales cosas no se aplica. Gloria al Señor para siempre. Pero los que son de Cristo, oiga bien, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, ¿qué es lo que han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Así que los que somos de Cristo hemos dado muerte a esos deseos de la carne. El enemigo puede tentarnos en cualquier área de estos pecados, pero los que servimos a Jesucristo, le decimos al pecado no. Óigalo bien. Amamos al pecador, pero no amamos los pecados. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencia. Si vivimos en el Espíritu, ¿qué hay que hacer? Andemos también en el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? No nos hagamos vanagloriosos. No te creas que lo sabes todo. Porque, oiga, esta iglesia llegó al punto que ya había muchos vanagloriosos. Ya como habían mezclado el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de gracia, ya se estaba viendo frutos de la carne. Ya había vanagloria ahí. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, porque cuando uno se aparta de la gracia de Dios, cuando uno cae de la gracia del Señor, hay irritación, hay envidia, amado. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay hermanos que ve a otro hermano que Dios lo prospera y lo envidia. Lo mata. Y lo envidia, amado, y después quiere comprarse las mismas cosas que el otro hermano se compró. Gloria al Señor. Quiere comprarse las mismas cosas que el otro hermano se compró, pero es por envidia. Y van y dan el tarjetazo, como nosotros decimos. Se endeuda por tal de tener lo que Dios le dio a la otra hermana o hermana. Por envidia, amado. Por eso que el consejo, uno de los consejos que hay por ahí es que si el Señor te ha bendecido, amado, a muchas veces uno no debe ni decírselo a otra persona. Si el Señor te dio un carro nuevo, eso se va a ver, tarde o temprano se va a ver. Gloria al Señor. Si hay otras cosas que tu prójimo o tu hermano necesita saber, no se lo diga. Si Dios te ha bendecido, te bendijo a ti. Porque mire lo que pasa cuando uno se lo dice a otro hermano creyendo que va a estar alegre. Oiga, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué sucede? Entonces se va a enojar contra usted. Va a coger envidia. Esos son frutos de la carne. Esos son frutos pecaminosos de la carne. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria al Señor. Bendecido sea el Señor, amado. ¿Qué debemos hacer si vivimos en el Espíritu? ¿Qué? Andemos también en el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y concupiscencia. Bendecido sea el Señor, amado. Hay que andar, ¿qué? En el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Andando en el Espíritu. Amados, hay que seguir hacia adelante. Mas si sois guiados por el Espíritu, no os sujetáis bajo ¿qué? Bajo la ley. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor? Y ya, amados, vamos al verso clave de este día. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Cuántos hemos comprendido el mensaje de hoy? El Señor nos ha hablado en esta hora, amado. Nos ha hablado, amado, que especialmente en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, amado, tenemos que, el que es santo, como dijo el apóstol Juan, allá en el libro de Apocalipsis, el último capítulo, el que es santo busque más que
la justicia. El que es justo, justifíquese más todavía en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. El que está en la carne, amado. El que es injusto, pues el que quiera seguir así, pues que busque más la injusticia. Pero nosotros somos de aquellos que ¿qué es lo que queremos? La justicia de Jesucristo en nuestras vidas. Puestos de pies en esta hora y vamos a culminar, amado, con esta oración. Andemos pues en el Espíritu y no satisfagamos las concupiscencias de la carne. Gloria al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita. Señor, gracias porque nos ha hablado a cada uno de nosotros por medio de tu santa palabra. Aleluya. Que aunque venga el enemigo para destruir nuestra congregación, Ayúdanos, Señor. que aunque el enemigo se levante con apariencia de piedad en otros lugares, amado, para destruir esta congregación, tú nos has dicho, Señor, que tenemos, Señor, que tenemos que tener mucho cuidado, Señor, que debemos, Señor, cortar, ojalá o sea cortado aquel que os perturba, como acabamos de leer en tu palabra. Tenemos que cortar con esas amistades, Señor, que quieren destruir nuestra vida espiritual, que quieren destruir la comunión en la congregación, Padre. En tu nombre te lo suplicamos y a ti damos la gloria y la honra por tu palabra en esta hora. Ayúdanos a seguir hacia adelante, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor. Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante cumpliendo tu santa palabra, viviendo conforme a tu santa palabra, conforme a los deseos de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesucristo en esta hora te lo suplicamos. Señor, oramos por todos los que están enfermos en esta hora. Tú sabes la dolencia, tú sabes el achaque, tú sabes el dolor. Tú sabes, Señor, las enfermedades que hay. Virtud sanadora de Jesucristo. Señor, llega a cada cuerpo en esta hora, ahora mismo, y sean sanados todos aquellos que creen en tu palabra. Porque dice tu palabra, estas señales seguirán a los que creen. Son los que creemos en tu palabra. Son los que creemos en ti, Señor, que para ti no hay nada imposible para sanarnos. Sana ahora mismo de toda dolencia, de todo dolor, de todo achaque. Envía tu palabra, como al enviaste la palabra a aquel centurión que te dijo, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Señor, di la palabra para que muchos en esta hora sean sanos y te den la gloria y la honra a ti, Señor. Señor, haz el prodigio, haz la maravilla, haz el milagro, sana a los que están enfermos en esta hora. Te lo suplicamos en esta. Consuela, conforta los corazones en estos momentos, los corazones que están dolidos ahora mismo, confórtalos, Padre. En tu nombre te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo te lo suplicamos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, oh Señor Jesucristo. Amigo que me escucha en esta hora, Gloria a Dios, que no has tenido una relación con Jesucristo, este es el momento, el día de salvación. Este es el momento en que entregues tu vida, entregues tu corazón a Jesucristo. Hace años has venido luchando y quieres mejorar tu vida espiritual y no puedes. Has prometido muchas veces, no voy a cometer este pecado, pero terminas cometiéndolo. Es porque no puedes por ti sí mismo. Necesitas a Jesucristo en tu corazón. Necesitas aceptar a Jesucristo en tu corazón en esta hora. El que está descarriado también, se los digo, acepta, reconcíliate con el Señor en esta hora. aleluya. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Cree que Él es Señor. Cree que resucitó entre los muertos. Al tercer día está sentado a la diestra de Dios Padre. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10 que si creyeres en tu corazón y confesares que Jesucristo es el Señor y confesares con tus labios que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Jesucristo es el que te puede libertar de todos esos pecados que estás cometiendo, de todas las cadenas del infierno, de todas las cadenas de las tinieblas. Jesucristo es el único que puede libertarte
La palabra del Señor dice que aquel a quien el Hijo libertara será libre. Yes. Acepta a Jesucristo como tu Gloria, Salvador. gloria, gloria. Si dices estas palabras, esto solamente es un ejemplo. Señor, perdóname de todos mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname de todos mis pecados. Gracias. Rompe las cadenas de pecado de Gracias, sobre mi Señor. vida. Gracias, Rómpelas. Señor. Acepto que tú eres Señor. Gloria a Dios. Acepto que tú resucitaste de entre los muertos al tercer día. Creo que tú eres mi Salvador. Si dices esas palabras, amigo que me escucha, hermano que así que te descarriaste, si dices esas palabras, tú vas a ser salvo. Tú vas a ser salvo. Pídele al Señor entonces que te dirijas a una iglesia donde se predica la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio. Aquí nosotros estamos en el 3043 de Curry Ford, Orlando, Florida. Estamos rentando unas facilidades, parte de unas facilidades de una escuela. Estamos detrás de una gasolinera Wawa. Gloria al Señor. Aquí estamos en el 3043 Curry Ford, Orlando, Florida. Gloria al Señor. En la puerta número 1. Hay dos puertas aquí que son número 1, pero es la puerta que comienza con 3043. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta la próxima semana. Gloria al Señor para siempre.